Nacido a las afueras de Medellín en el pueblo de Río Negro, terminó asociado para siempre con el Valle de Medellín. Fue el hombre más rico del planeta Tierra, el jefe de jefes, el jefe del cartel de Medellín, el único cartel que ha puesto a apretar al presidente de Colombia. Era la persona más poderosa, rica y millonaria del planeta. Tenía tanto poder como para enfrentar a los Estados Unidos, pero sus planes tan ambiciosos como querer ser presidente de Colombia lo terminarían hundiendo. Se cree que arriba de él habían pocas personas sobre la faz de la tierra. Uno de ellos conocido como el Fabio Ochoa, quien era el jefe del cartel de los sapos del Valle de Cali, el enemigo número uno de Pablo Escobar, y otros de los que fueron más poderosos que Pablo se cree que fue el señor del overol, aunque de él poco se conoce en internet, ya que fue de los únicos capos en el mundo que siempre mantuvo todo bajo control, sin fama y teniendo su dinero hasta el día de su muerte. Pero Pablo fue diferente, marcó la cultura de Colombia. Se cree que Pablo generaba 420 millones de dólares por semana y que para 1987 tenía una fortuna estimada en más de 40 mil millones de dólares, que para la época actual vendrían siendo 100 mil millones de dólares. Caletas, bodegas, contabilidad papelera, pérdidas por humedad, pacas de dinero escondidas en la tierra. Era tan grande la fortuna de Pablo Escobar que no podía guardarla en los bancos y decidía comprar casas para guardar únicamente dinero, casas abandonadas donde no vivía una sola persona, pero había el dinero suficiente para calmar el hambre mundial 2 veces. Pablo Escobar era tan millonario que mandó a construir su propio barrio que hasta el día de hoy sigue intacto en Medellín, que se llama el barrio Pablo Escobar. Su poder era tan grande que en 1991 tuvo una escena que parecía de película. Escobar negoció su entrega en un contexto donde la extradición en Colombia era el gran miedo de los capos. La DEA describe ese periodo como una edad dorada en la que bajo condiciones especiales mandó a construir su propia cárcel y modificó la Constitución de 1991, prohibiendo la extradición de nacionales, algo visto como una victoria para todos los narcos colombianos, algo que solo hubiera logrado el verdadero Pablo Escobar Gaviria. Su mansión más lujosa fue la Hacienda Nápoles, un reino en tierra caliente. La carretera se abre al calor del Magdalena Medio y de pronto aparece el arco de entrada como si fuera la portada de un parque temático. No era una finca para vivir, era una declaración de poder plantada en el campo. En esta hacienda, creada solo para él y su familia, junto con sus amigos, se hicieron las fiestas más locas que tuvieron lugar en Colombia hasta el día de hoy. En esta hacienda, Pablo Escobar hacía fiestas con las actrices más hermosas de todo el planeta. De hecho, intentó contratar a Michael Jackson, pagándole el doble de lo que cobraba, y traerlo directamente desde los Estados Unidos a su hacienda para que le cantara a él y a sus hijos, con el plan de luego secuestrarlo y solo dejarlo salir de la finca si le pagaba un rescate de 4 millones, pero finalmente eso se quedaría en aspiraciones. En esta hacienda, Pablo lo visitaron los altos mandos de la policía colombiana, los políticos más importantes de la década. La hacienda Nápoles era tan increíble que le mandó a construir su propio zoológico, una plaza de toros, pista y hasta un aeropuerto con pista privada, todo pensado para que la propiedad funcionara como una fortaleza, vitrina y escape a la vez. Lo que en una finca común se llamaría un capricho, acá era infraestructura, mover escoltas, animales, hipopótamos, mercancías y sostener una vida paralela sin pedir permiso. La hacienda Pablo Escobar le costaría en aquel entonces 63 millones de dólares, algo que para la fecha serían más de 100 millones. Pablo Escobar pagaba 30 millones de dólares por traer en aviones privados hipopótamos y los animales más increíbles que se pudiera encontrar en el África. Los mandaba importar y estos animales hasta el día de hoy son una plaga en la región, ya que como no pertenecen a este ecosistema, terminaron apareándose y proliferaron una plaga que no pertenece a esta casa y ha afectado a muchas personas. A los alrededores de la hacienda Nápoles hasta el día de hoy hay gente que muere aplastada por hipopótamos que quedaron vagando entre los bosques, cocodrilos y demás animales. También mandaría hacer su propio edificio, llamado el edificio Mónaco. Si la hacienda Nápoles era el poder extendido en hectáreas de tierra y zoológicos, Mónaco era el poder comprimido en concreto, un edificio en zona exclusiva, con el tipo de arquitectura que no intenta ser bonita sino impenetrable. Durante años fue punto obligado del modo urbano, un sitio donde la historia se contaba con fotos, pero la historia de este lugar no se queda en donde vivía, porque la torre quedó marcada por una guerra. El ataque con carrobomba contra esa residencia en plena disputa entre cárteles es uno de los hechos que se menciona como detonante simbólico de una escalada brutal. Esta torre a Pablo Escobar le costaría 20 millones de dólares, pues la hizo en el sitio más exclusivo
exclusivo de la ciudad, un lugar donde hasta el día de hoy solo viven futbolistas, actores famosos y políticos de Colombia, pero que finalmente en 2019 sería demolido y el gobierno de Medellín se apropiaría de este, transformándolo en un parque memorial de inflexión, un espacio de memoria orientado a las víctimas de Pablo Escobar. El parque se concibe como un lugar para voltear de página sin borrarla. Después compraría la mansión llamada La Catedral, mandó a construir su propia cárcel. Cuando estuvo negociando con Colombia por la extradición, amenazando hasta el mismísimo presidente, Pablo Escobar llegó a un acuerdo de construir su propia cárcel para que se encerrara él mismo. Sí, a cambio de 10 años en esa cárcel, le iban a dejar vivir en el exilio político toda su vida con todo lo que había generado, así que mandó a construir su propia seguridad. La catedral se construyó como una cárcel a la medida de Pablo Escobar, en la montaña, con vista estratégica. Más que encerrarse, buscaba protegerse y por eso se vuelve una mansión, una cárcel que tenía todas las comodidades que te puedas imaginar, su propia cancha de fútbol, bar, jacuzzi y otros lujos. Eso sí, en esta cárcel iban a estar todos sus secuaces. Aquí la condena la pagaría con su cuñado y varios de sus hombres de confianza, con los cuales pasaba bebiendo todo el día. Tenía jacuzzi, bar, billares, otros lujos, hasta tenían visitas conyugales ilimitadas las 24 horas del día. Era un territorio con reglas propias. La curiosidad que pinta el carácter del lugar es de cine. Se menciona que hasta contaba con puntos desde donde se podía observar la ciudad, como si la montaña fuera un mirador, y vigilancia al mismo tiempo por si los atacaban por la espalda. Más tarde el sitio cambió de piel, lo tomaría una comunidad religiosa y lo volvería un espacio para resignificarlo. Luego de que Pablo Escobar un día se cansara de estar encerrado en este lugar, simplemente decidió fugarse a plena luz de la noche. Más tarde haría la finca La Manuela. Esta es la escena más increíble. Un islote frente a un embalse, el paisaje bonito y quieto, y sobre esa calma, ruinas que recuerdan el lujo también puede terminar como esqueleto. La historia reciente aquí es clave porque ya no es mito viejo. La propiedad aparece en Procesos del Estado y Noticias Actuales. Se reporta que la finca asociada a Escobar quedó dinamitada en 1993, un ataque terrorista en contra de su familia, atribuido a los cárteles rivales, los Pepes, y desde entonces permaneció en ruinas durante décadas. Era una finca más barata, de $2 millones, que hoy en día está valuada por 7.700 millones de pesos colombianos, que serían aproximadamente $1.500.000. Pablo Escobar también tuvo su propia isla. Como uno de sus socios, Marcos Leder, tuvo su propia isla, él no se podía quedar atrás, por lo tanto mandó a construir su propia isla. Existe un relato muy repetido, una gran construcción abandonada en Isla Grande, una mansión vinculada a Pablo Escobar, pensada para fiestas y refugios, con ambiciones gigantescas. Se habla de un complejo con muchas habitaciones y áreas de recreo. Ese relato aparece en crónicas de exploración y en sitios de viaje. Se señala que la historia es disputada y que parte del narcoturismo se alimenta de atribuciones difíciles de comprobar. Por lo tanto, esta isla se encuentra abandonada hasta el día de hoy y muchos dicen de que es propiedad de Pablo Escobar, pero que es una de las tantas propiedades que su familia nunca pudo reclamar. Entre otras de las propiedades que tuvo Pablo está la Perla, que fue vendida por $2 millones, otra llamada El Porvenir, Lusitania, La Portugal, Las Julias. Muchas de estas eran haciendas comprendidas en archipiélagos de predios y el total de las subastas alcanzó los $15 millones. Tuvo también otra casa museo sobre Las Palmas, avaluada en $4 millones. Habría sido adquirida por Escobar y puesta a nombre de Testaferros. Tras su muerte, la cadena de titularidad quedó repartida. Ahí vivía Roberto de Jesús Escobar Gaviria, quien era el hermano mayor del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria y uno de los miembros sobrevivientes del histórico cartel de Medellín, apodado El Osito. Además fue ciclista profesional, empresario y posteriormente partícipe en las operaciones financieras del cartel de Medellín. Hoy en día es este hombre quien está al mando de este museo y exhibe todo lo que fue la historia de Pablo Escobar por memoria, negocio y justicia. Él también se vio inmerso en varias polémicas, pues tuvo disputas legales con la Sociedad de Activos Especiales, quien estaba ordenando mandarle a quitar propiedades, ya que él fue uno de los principales herederos de la fortuna de Pablo Escobar. Además, Pablo Escobar tenía muchas hectáreas de tierra bajo su propiedad en lugares como Sonsón y en Puerto Triunfo, departamentos de Colombia, pero todos estos estaban bajo nombres de testaferros, quienes finalmente fueron imputados y les arrebataron las tierras, y estas fueron subastadas por el gobierno para reparar a las víctimas, y la razón de fondo vuelve a ser la misma: un imperio inmobiliario que estaba diseñado para no tener una sola firma, sino muchas sombras. Pablo Escobar no figuraba simplemente con los $30.000 millones
de dólares que el gobierno de los Estados Unidos creía que él tenía, sino que había una fortuna mucho más grande, repartida entre testaferros y su familia, quienes le ayudaban a lavar dinero. Para la década de los 90, Pablo Escobar era tan millonario que un cártel rival le mandó a quemar un garaje a él que tenía los carros más lujosos de todo Colombia. Era una colección de carros y motos atribuida a Escobar en el sur de Medellín. Los Pepes, el cártel de Cali, le mandaron a rociar gasolina y le destruyeron 6 Rolls Royce, un Mercedes-Benz, un Porsche y 20 motocicletas de alto cilindraje. Varias de ellas eran de la marca BMW y otras eran DTs de ediciones especiales que ascendían a los $20,000 por unidad. Se menciona que en este incendio también destruyeron la limusina Mercedes-Benz 600 presidencial de Pablo, además de modelos especiales de Rolls Royce y motocicletas Vespa y Lambretta y un Dodge de 1946. Había un carro en específico que tenía rastros institucionales, un Rolls Royce en Limbo, Bogotá. Reportó que un Rolls Royce Silver Shadow 2 llevaba años parqueado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el ICBF, es la entidad en Colombia que se hace cargo de los niños huérfanos o que sufren maltrato por parte de sus padres. Luego de que se estallara este escándalo, el ICBF le entregó este vehículo al DAS y según una fuente, este vehículo se lo arrebataron a Pablo Escobar, pero el carro se encontraba en tan malas condiciones que los arreglos en total hacían de que el vehículo valiera simplemente $7,000, algo paupérrimo para el modelo tan especial que es. Pero la colección de carros de Pablo era increíble. Todos los carros que le decomisaron al cartel van desde una Ford Mercury del año 1988, un Porsche 77, un Mercedes-Benz, otro Mercedes 380 convertible, el Mercedes 280 SE avaluado en $70,000, un Mercedes SE 500 blindado, un Mercedes 450, un BMW 325 blindado convertible, un Chevrolet modelo 1993, otra camioneta Dodge, un Renault 12, 2 Chevy Vans, una que tenía una caleta para armas, además de su propio bar y televisión, lujos demasiado difíciles de ver para la época, cosas con las que solo contaban los verdaderos jeques petroleros de Arabia o los emires de Abu Dhabi, si mucho la princesa de Inglaterra y Pablo Escobar, además de 3 motos Honda. En ese mismo decomiso de la Policía Nacional hablan de 30 buggies playeros y carritos con motor para niños y que el conjunto fue valorado en más de $2 millones. Habían camionetas blindadas, convertibles de lujo, camionetas convertidas en una sala de armas y carros para moverse sin levantar sospecha, Toyotas Land Cruiser como vehículos para la guerra, Porsche 356 como uno de los superdeportivos clásicos más repetidos en la época. De hecho, Pablo era de los únicos colombianos en todo el país que poseía un Lamborghini y un Ferrari. Si de por sí era difícil de ver uno de estos carros en el país, él tenía los 2 modelos al mismo tiempo. Pero el alma de Pablo Escobar no ha podido descansar. Sus hijos, quienes son los que continúan con su legado, se han vuelto inmersos en polémicas con toda la familia Escobar. Su hijo heredero, el mayor, Juan Pablo Escobar, tiene una pelea con toda la familia, donde él acusa a su abuela de haber sido la que entregó a su padre, y por parte de sus tíos, primos y propia abuela, lo acusan a él de ser un testaferro, de alguien que lava dinero, que fue una persona muy macabra y mala mientras su padre está vivo, y de que hoy en día solo da conferencias con una cara de cordero que no le pertenece, asegurando de que es peor que su padre, que es el diablo en la tierra y que se vende como un buen pastor simplemente para limpiar su imagen y de gozar el dinero que terminó heredando, dinero el cual niega completa y rotundamente, diciendo de que a él no le tocó un solo centavo de su padre. De hecho, la familia de Pablo se la ha pasado peleando todos estos años. Juan Pablo ha hecho declaraciones polémicas contra su tío, insinuando traiciones y colaboraciones con agencias y dejando claro que hay ruptura total dentro del árbol familiar. Mientras tanto, su tío y Popeye, cuando estaban en vida, lo acusaron de ser una persona maquiavélica y que le robó a las familias de otros narcos que también fueron asesinados. Mientras tanto, él dijo que todo esto era calumnias, pero ellos los retaron a que los demandaran en la fiscalía, cosa que Juan Pablo nunca hizo, a lo que ellos se respondieron que él no podía hacerlo porque entonces se le reabrirían todos los procesos que tiene pendientes en la fiscalía, procesos que van desde hacerle cosas perturbadoras a mujeres menores de edad hasta cosas que te harían merecedor de irte al infierno, procesos que a Juan Pablo no le han continuado. Muchos de estos se cayeron por falta de pruebas y otros por vencimiento de términos. Mientras tanto, su hija Manuela, que fue afectada por un ataque terrorista que le hicieron los cárteles rivales mientras Pablo estaba vivo, ella decidió alejarse de todo el mundo, cambió su identidad y ahora vive completamente alejada de los medios de comunicación, pero de vez en cuando sale salpicada
involucrada en ciertos escándalos o rumores, lo cual ella nunca sale a responder, pues prefiere vivir su vida en el anonimato y reescribir una nueva página, lejos de lo que fue su padre. Mientras tanto, su hermano decidió cambiarse la identidad y ahora cobra $20,000 por cada conferencia que da a nivel mundial, las cuales según él las da simplemente para compartir su testimonio de vida y alejar a los niños y las personas de los malos pasos, para que nunca se les quepa en la mente meterse a la maña o al ruedo. Dice de que no paga y que toda su vida ha estado huyendo de las amenazas de otros cárteles, los cuales su padre les hizo daño, y que todo eso lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy, intentando hacer supuestamente una buena vida nueva. Otros lo acusan de ser un mentiroso, ya que hace años atrás se le abrió un proceso en Argentina por lavado de activos, en el que se vio inmerso él y otros empresarios colombianos que estaban relacionados al narcotráfico. Pablo Escobar era el dueño de varios aviones, pero la mayoría de estos eran los Cessnas, la misma escuela de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Los Cessna eran fáciles de pilotear, aviones livianos que podían pasar muy por debajo de los radares y eran indetectables, por lo tanto eran los preferidos de muchos. Cada Cessna estaba evaluado entre $500,000 a $4 millones. Muchos de los Cessnas de Pablo eran autorizados por la misma Aeronáutica Civil Colombiana, la cual estaba bajo dirección de Álvaro Uribe Vélez, quien sería presidente de Colombia años después, pero sería muy reconocido y amado por el pueblo, pues fue quien ayudó a erradicar la violencia del mismo país e irónicamente acabó con muchos grupos al margen de la ley, los mismos que se encargaban de secuestrar, torturar, extorsionar y matar inocentes en el pueblo. Pero no se quita de su expediente que fue una de las figuras acusadas años más tarde de colaborar con Pablo Escobar, aunque estas calumnias se terminarían cayendo en la fiscalía, ya que quedaron como eso, por falta de pruebas y carencia de términos. Ya que conoces la lujosa vida del imperio de Pablo Escobar y lo que significa hasta el día de hoy, dale tu